Lección número 1 de la Escuela Sabática para Adultos, domingo 28 de septiembre. El título de la lección de hoy es, Un nuevo Moisés. El tema central de la lección es, la transición del liderazgo de Moisés a Josué, como parte del cumplimiento del plan divino para guiar a Israel a la tierra prometida, y la afirmación de la soberanía de Dios como el verdadero líder. Para el estudio de hoy, vamos a analizar Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 22, Josué capítulo 1, versículo 1 al 9, Éxodo capítulo 33, versículo 11, Números capítulo 14, versículo 6, 30 y 38, Números capítulo 27, versículo 18, número 32, versículo 12, Deuteronomio capítulo 1, versículo 38, Deuteronomio 31, versículo 23, y finalmente Deuteronomio 34, versículo 9. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a ver el contexto, y luego analizaremos cada uno de los versículos. Empecemos analizando Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 22, y Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. Desde nuestra comprensión, los pasajes de Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 22, y Josué capítulo 1, versículo 1 al 9, se ubican en momentos de transición y expectación para el pueblo de Israel, con profundas aplicaciones para nosotros hoy. El libro de Deuteronomio presenta el último mensaje de Moisés antes de la entrada a Canaán. En el capítulo 18, Dios establece una guía para el sacerdocio, los levitas y las prácticas que Israel debe evitar, como la adivinación y la hechicería, a la vez que nos da la promesa de un profeta que será como Moisés. Para nosotros, esta promesa tiene un doble cumplimiento, inicialmente en la línea de los profetas bíblicos, como Samuel, Jeremías, etc., y de manera suprema en Jesucristo, el gran profeta y mediador. Además, como Iglesia vemos una aplicación en el don de profecía, manifestado en el movimiento remanente, como una señal de los últimos días. El libro de Josué marca el inicio de la conquista de la tierra prometida. El capítulo 1 es un llamado al liderazgo valiente después de la muerte de Moisés, enfatizando la obediencia incondicional a la ley de Dios como clave para el éxito. Vemos en Josué la importancia de la fidelidad a la palabra escrita y la certeza de la presencia de Dios para cumplir su misión. Esto nos recuerda a nosotros que, al enfrentar nuestros desafíos y la misión final, nuestra fortaleza no reside en nosotros mismos, sino en la obediencia a la ley y la confianza en la presencia continua de nuestro Dios. Ahora que ya vimos el contexto, vamos a analizar cada uno de los versículos. Empecemos con Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 22. Versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. En este versículo se nos revela que Dios, en su misericordia y debido a nuestra incapacidad para interactuar directamente con su majestad, nos levantaría un profeta de entre nuestro propio pueblo, a quien debíamos escuchar. Entendemos que el cumplimiento supremo es Jesucristo, el gran mediador, pero también aplica a la línea de profetas que Dios usó para guiarnos. Versículo 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. En este versículo, se nos recuerda la terrible experiencia en el monte Horeb, donde nuestro pueblo suplicó no volver a oír la voz directa de Dios ni ver el fuego, temiendo morir. Esto demuestra nuestra necesidad de un mediador, alguien que pueda interceder y hablarnos en lenguaje que podamos comprender, sin ser consumidos por la santidad divina. Versículo 17. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. En este versículo, se nos confirma que Dios aceptó nuestro ruego. Él reconoce la sabiduría de nuestro temor ante su incomparable gloria. Su plan siempre fue proveernos un camino de comunicación seguro y comprensible. Versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. En este versículo, se nos da la promesa formal. Dios levantará a un profeta, lo equipará poniendo sus propias palabras en su boca, y él nos hablará su voluntad. Esto resalta la inspiración divina de los mensajes proféticos, no son ideas humanas, sino la voz de Dios a través de un instrumento. Versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. En este versículo, se nos establece la seriedad de escuchar y obedecer al profeta genuino. Si rehusamos oír las palabras que Él nos habla en el nombre de Dios, seremos responsables ante el mismo Dios. La obediencia al mensaje profético es una prueba de nuestra lealtad a Dios. Versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre,
a quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. En este versículo, se nos advierte sobre el peligro de la profecía falsa. Se nos dice claramente que quien habla con presunción, sin la orden de Dios o en nombre de otros dioses, es un impostor y deberá enfrentar graves consecuencias. Esto nos enseña a ser discernidores y a no tolerar la enseñanza de dioses ajenos. Versículo 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? En este versículo se nos presenta la pregunta fundamental que a menudo nos hacemos: ¿cómo discernir la palabra verdadera? Dios sabe que tendremos dudas, por lo que nos proporciona una prueba clara para distinguir lo genuino de lo falso. Versículo 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. En este versículo, se nos proporciona una de las pruebas de fuego para el verdadero profeta, el cumplimiento de su predicción. Si un profeta habla en el nombre de Dios y lo que dice no sucede, esa palabra no viene de Dios, fue hablada con arrogancia. No debemos temer a los falsos profetas, debemos descartar sus mensajes y aferrarnos a la palabra comprobada. Ahora vamos a analizar Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. Versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. En este versículo se nos establece el inicio de una nueva era. La muerte de Moisés, el gran líder y legislador, marca un punto de inflexión. Dios, sin embargo, nos muestra que su obra no se detiene con la partida de un siervo. Él elige a Josué, quien había sido fiel servidor o ayudante, demostrando que la sucesión del liderazgo viene de su voz. Versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. En este versículo, se nos da la orden divina de acción inmediata. Dios no permite el duelo prolongado que paralice la misión. Nuestro Dios nos dice, levántate y pasa este Jordán, dándonos la certeza de que la tierra prometida ya es de nosotros por donación divina. Nuestro papel es actuar por fe en su promesa. Versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. En este versículo, se nos reitera la soberanía de Dios sobre el territorio. Él nos promete que todo lugar que pisemos nos ha sido entregado. Esto nos da una perspectiva de fe misionera, debemos avanzar confiadamente, pues dondequiera que llevemos su mensaje, su poder nos respalda para reclamar ese territorio espiritual. Versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. En este versículo, se nos definen los límites de la herencia prometida. Esto nos muestra que las promesas de Dios no son vagas, tienen un alcance definido y poderoso, desde el desierto hasta el gran río Eufrates. Nuestro Dios es un Dios de pacto, que cumple sus juramentos a nuestros padres. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. En este versículo, se nos da la garantía más poderosa, la presencia continua de Dios. Él promete una victoria segura, Dios nos promete diciendo, nadie te podrá hacer frente, y esta seguridad de que nadie nos podrá hacer frente no es por nuestra propia fuerza, sino porque Dios estará con nosotros, tal como estuvo con Moisés. No nos dejará ni nos desamparará. Esta es la base de toda nuestra seguridad. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. En este versículo, se nos da el primer mandato triple. Esfuérzate y sé valiente. El valor y el esfuerzo son necesarios, pero se basan en la verdad de que es Dios quien nos permitirá repartir la heredad. Nuestro coraje viene de su promesa de victoria. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En este versículo, se repite el llamado al valor, pero con una condición vital, cuidar de hacer conforme a toda la ley. Se nos advierte que no nos desviemos ni un poco. El éxito y la prosperidad en la misión no se miden solo por la conquista, sino por nuestra fidelidad inquebrantable a la palabra de Dios. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
En este versículo, se nos proporciona el método para la obediencia, la meditación constante en el libro de la ley, de día y de noche. No es suficiente con tener la ley, debemos internalizarla para poder guardar y hacer lo que está escrito. Solo así se nos garantiza la prosperidad en nuestro camino de vida y misión. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En este versículo, se nos da la conclusión y el resumen del mandato: debemos esforzarnos y ser valientes. La razón para desterrar el miedo y el desánimo es la certeza de la presencia de Jehová nuestro Dios en todo lugar. Su presencia es nuestro poder y nuestra promesa de éxito. En conclusión, estos pasajes es fundamental porque nos presenta la necesidad y la provisión de Dios para la comunicación divina, a través de un profeta mediador. Vemos que, debido a nuestro temor ante la majestad directa de Dios en el Sinaí, Él nos promete un profeta, cumplido supremamente en Jesucristo, que nos hablará sus palabras. Esta es la base para el don de profecía, que Dios nos ha prometido para los últimos días. Además, se nos dan dos pruebas cruciales para discernir al profeta verdadero del falso: la fidelidad a Dios, no hablar en nombre de otros dioses, y el cumplimiento de sus predicciones. Nuestro compromiso es oír y obedecer el mensaje genuino de Dios transmitido por sus siervos inspirados, rechazando a cualquiera que hable con presunción o en contra de su ley. Estos pasajes nos confronta con el llamado de Dios a la acción inmediata tras la pérdida del liderazgo. Dios nos llama a levantarnos y avanzar en la misión, dándonos la certeza de que la tierra prometida, nuestra herencia eterna, ya es nuestra por donación. Sin embargo, el éxito en la misión está inextricablemente ligado a la obediencia a la ley de Dios. Se nos ordena esforzarnos y ser muy valientes, pero nuestra valentía no es temeridad, se basa en la presencia incondicional de Dios con nosotros y en nuestra fidelidad a su palabra escrita. Debemos meditar en el libro de la ley constantemente, sin desviarnos a ningún lado, para que nuestra misión prospere. Ahora vamos a analizar la segunda parte de los textos. En esta segunda parte abarca Éxodo capítulo 33, versículo 11, Números capítulo 14, versículo 6, 30 y 38, Números capítulo 27, versículo 18, Números capítulo 32, versículo 12, Deuteronomio capítulo 1, versículo 38, Deuteronomio capítulo 31, versículo 23 y finalmente Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Para comprender estos textos bíblicos, vamos a ver el contexto general. Empecemos. Los pasajes que vamos a analizar abarcan un periodo crucial en nuestra historia como pueblo de Dios, el tiempo en el desierto después de la salida de Egipto. El hilo conductor es la transición del liderazgo de Moisés a Josué, destacando las cualidades de este último: fidelidad, cercanía a Dios y al líder, y fe incondicional, en contraste con la rebeldía y la incredulidad de la mayoría de la generación adulta. Desde nuestra perspectiva adventista, estos capítulos ilustran principios eternos, la importancia de la obediencia y la fe para entrar en el reposo prometido, simbolizando la Canaán celestial, la necesidad de un liderazgo piadoso y la verdad de que la presencia de Dios, representada por el santuario y la cara a cara con Moisés, es nuestra única garantía de éxito y seguridad. Ahora que ya vimos el contexto, vamos a analizar cada versículo. En Éxodo capítulo 33, versículo 11, menciona: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. En este versículo se nos revela la increíble e íntima relación que Moisés tenía con Dios, una comunión cara a cara que, aunque no implica la visión plena de su rostro, como se aclara más adelante en el mismo capítulo, sí representa una comunicación directa y sin velos como la que deberíamos anhelar. Se nos presenta también a Josué, quien se distingue por su devoción al tabernáculo, el lugar de la presencia de Dios. Para nosotros, Josué es un ejemplo de un joven siervo cuya permanencia en la presencia divina y lealtad a su líder son los fundamentos de su futura vocación. Entendemos que el servicio abnegado y el permanecer cerca del centro de la verdad son la mejor escuela para el liderazgo. En Números capítulo 14, versículo 6, dice: y Josué hijo de Nun, y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. En este versículo, vemos a Josué y Caleb manifestando un profundo dolor y alarma ante la incredulidad y rebelión del pueblo, después del informe de los espías. Su acto de rasgar sus vestidos no es solo un gesto de lamento, sino una protesta profética contra el deseo de la congregación de rechazar el plan de Dios.
Nosotros encontramos en esta escena un llamado a la fidelidad audaz. Al igual que Josué y Caleb, debemos estar dispuestos a levantarnos en defensa de la verdad y de la promesa de Dios, aunque toda la mayoría se incline hacia la duda y el miedo. En Números capítulo 14, versículo 30, dice: Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. En este versículo se nos presenta la severa, pero justa, consecuencia de la incredulidad de la generación del Éxodo, se nos niega la entrada a Canaán. No obstante, se nos señala que Caleb y Josué son las excepciones. Esta decisión divina subraya que la fe obediente es el único requisito para heredar las promesas de Dios. Para nosotros, esto confirma que, aunque el juicio es real para la desobediencia, siempre hay una recompensa para la fidelidad incondicional. Josué y Caleb nos enseñan que la minoría que confía plenamente en Dios será preservada. En Números capítulo 14, versículo 38, dice: Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra, vivieron. En este versículo, se enfatiza la protección y preservación divina sobre Josué y Caleb. El resto de los espías, que trajeron el informe desalentador, mueren por plaga como juicio de su incredulidad. Nosotros entendemos que la obediencia y la fe genuina no solo aseguran la promesa futura, sino también la vida y el bienestar en el presente, incluso en medio del juicio que cae sobre los desobedientes. Su supervivencia es un testimonio viviente del poder de la fe y un faro de esperanza para la nueva generación. En Números capítulo 27, versículo 18, dice: Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué hijo de Nun, varón en quien hay espíritu, y pon tu mano sobre él. En este versículo, se marca la solemne transición del liderazgo. Dios mismo elige a Josué, describiéndolo como un varón en quien hay espíritu. Esta frase es crucial para nosotros, ya que indica que la aptitud para el servicio de Dios no reside primariamente en la habilidad humana o la experiencia, sino en la unción y dirección del Espíritu Santo. El rito de poner las manos sobre Josué significa que nosotros también debemos reconocer y respaldar a nuestros líderes, quienes son elegidos y empoderados por Dios, para guiar a su pueblo. En Números capítulo 32, versículo 12, Moisés declara lo siguiente: Excepto Caleb hijo de Jefone ceneceo, y Josué hijo de Nun, que han seguido cumplidamente a Jehová. En este versículo, se reitera, por boca de Moisés, la razón de la excepción de Josué y Caleb: ellos han seguido cumplidamente a Jehová. La palabra cumplidamente, o plenamente, nos recuerda que la consagración a Dios debe ser total, sin reservas. No basta con seguir a medias, la herencia de Dios se obtiene solo a través de una obediencia completa y de corazón. Este es un principio fundamental que debemos aplicar en nuestra vida de fe. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 38, Dios declara lo siguiente: Josué hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él repartirá la tierra a Israel, la cual él heredará. En este versículo, Moisés recibe la instrucción directa de Dios de animar a Josué, confirmando su elección y el papel decisivo que tendrá en la conquista. Nosotros vemos en esto que el liderazgo es un llamamiento que requiere apoyo y aliento de la comunidad. El servicio de Josué a Moisés es reconocido mostrando que la fidelidad en el discipulado es el precursor de la autoridad en el liderazgo. Dios ya le había encomendado la herencia, repartir la tierra, mucho antes de la entrada. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 23, dice: Y Dios dio orden a Josué hijo de Nun, y le dijo: Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. En este versículo, en el momento culminante del traspaso de poder, Josué recibe la orden de Dios y una doble exhortación: esfuérzate y anímate. Para nosotros, esta orden es el mantra de la vida cristiana. Ante cualquier desafío de liderazgo o de misión, nuestra fortaleza no está en nosotros, sino en la promesa de la presencia de Dios: yo estaré contigo. El éxito de nuestra misión evangelística y nuestro ingreso a la Canaán celestial dependen enteramente de esta divina presencia, no de nuestras propias capacidades. Y finalmente en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, dice: Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová había mandado a Moisés. En este versículo, después de la muerte de Moisés, vemos la legitimación del liderazgo de Josué. Se nos dice que fue lleno del espíritu de sabiduría, resultado de la imposición de manos de Moisés. Nosotros reconocemos en esto el poder de la sucesión espiritual y la importancia de la dirección divina para guiar a la Iglesia.
El pueblo obedece porque ve que el poder que operaba en Moisés ahora reposa sobre Josué. Nuestra meta es siempre obedecer la voluntad de Dios transmitida a través de sus siervos escogidos, tal como lo hizo Israel. En conclusión, nosotros hemos analizado un conjunto de textos que giran en torno a la figura de Josué, el siervo fiel, y la transición del liderazgo de Moisés. Estos versículos nos enseñan 4 lecciones fundamentales para nuestra vida como pueblo de Dios en los últimos días. Número 1. La primacía de la presencia de Dios. El verdadero éxito no se encuentra en el destino o en la fuerza propia, sino en la comunión íntima con Dios y su promesa de estar con nosotros. La fidelidad de Josué al estar cerca del tabernáculo nos llama a priorizar la presencia de Dios en nuestra vida personal y de la Iglesia. Número 2. La fe incondicional y la obediencia. La fe sin reservas de Josué y Caleb al seguir cumplidamente a Jehová fue la clave para su preservación y para la entrada a la tierra prometida. Esto nos sirve como un poderoso recordatorio de que solo la fe verdadera, que se manifiesta en la obediencia completa al mensaje de Dios, nos asegurará nuestro ingreso a la Canaán celestial. La incredulidad de la mayoría en el desierto es una advertencia que debemos tomar muy en serio. Número 3. Liderazgo ungido por el Espíritu. Josué fue escogido por Dios mismo y empoderado con el espíritu de sabiduría, a través del rito de la imposición de manos. Nosotros debemos buscar líderes que manifiesten la unción del Espíritu y debemos darles nuestro apoyo. El servicio humilde, como el de Josué a Moisés, es la mejor preparación para el liderazgo espiritual. Y número 4. Esfuerzo y ánimo en la misión. La misión de introducir al pueblo en la tierra fue grande, y Dios le ordenó a Josué que se esforzara y se animara. Del mismo modo, nosotros tenemos una misión solemne y final, llevar el Evangelio al mundo entero antes del pronto regreso de Jesús. Debemos emprender esta tarea con valor, sabiendo que la promesa de su presencia es nuestra garantía de victoria. Estos textos nos confirman que el camino a la tierra prometida, el reino de los cielos, requiere fidelidad, obediencia, un liderazgo ungido y un esfuerzo constante impulsado por la fe en aquel que nos prometió, yo estaré contigo. ¿Cómo se relaciona los textos bíblicos que hemos analizado con toda la lección? Los textos bíblicos que hemos analizado se relacionan con toda la lección al apoyar el tema central de Josué como un nuevo Moisés, y establecer la continuidad del liderazgo de Dios sobre Israel. La sección inicial de la lección destaca los paralelismos entre Moisés y Josué, presentando a Josué como el sucesor que completaría la obra que Moisés comenzó. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 22, habla de que Dios levantaría un profeta semejante a Moisés. Toda la lección apunta a Josué como el cumplimiento inmediato y el tipo de esa promesa, alguien que continuaría la interacción directa de Dios con Israel. En Josué capítulo 1, versículo 1 al 9, establece inmediatamente a Josué como el sucesor de Moisés, y se hace eco de la promesa de la tierra, demostrando la transferencia de la autoridad y responsabilidad del pacto de Moisés a Josué. La lección cita explícitamente el pasaje de Josué capítulo 1, versículo 3, donde dice: Como le prometí a Moisés, les he entregado a ustedes todo lugar que pise la planta de su pie. La lección cita este pasaje para mostrar que la misión de Josué es una continuación directa de la misión originalmente encomendada a Moisés, la tarea final de guiar a Israel a la tierra prometida. El segundo grupo de textos es crucial para comprender las calificaciones y la experiencia previa de Josué como líder bajo Moisés. En Éxodo capítulo 33, versículo 11, llama a Josué el ayudante o servidor de Moisés, enfatizando su estrecha relación y entrenamiento directo bajo Moisés. En Números capítulo 14, versículos 6, 30 y 38, y en Deuteronomio capítulo 1, versículo 38, Deuteronomio capítulo 31, versículo 23, y Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, se refieren a Josué como uno de los 2 espías fieles, junto con Caleb, a quienes se les permitió entrar en la tierra prometida, y el elegido por Dios para guiar al pueblo después de la muerte de Moisés, resaltando su fidelidad, competencia y nombramiento divino. Estos textos respaldan la idea de que no fue solo un reemplazo, sino un sucesor elegido y calificado que se había estado preparando para este rol durante décadas. Finalmente, la pregunta de cierre amplía el enfoque de Josué y Moisés, al líder invisible y supremo de Israel y de la Iglesia. La lección señala que Moisés es llamado siervo del Señor, y Josué el ayudante de Moisés. Esta distinción, y la posterior mención de que Josué gana el título de siervo del Señor más tarde, enmarca a ambos líderes dentro de una jerarquía donde Dios está en la cima.
La pregunta final sobre el verdadero líder invisible de la Iglesia sirve para conectar la transición histórica de Moisés a Josué, dos líderes visibles, con el liderazgo duradero e invisible de Dios. Esto asegura que el foco de la lección se mantenga en la soberanía y la fidelidad de Dios al guiar a su pueblo, independientemente de los instrumentos humanos, profetas, líderes o jueces, que Dios utilice. En el libro Conflicto y Valor, página 116, la señora White declara lo siguiente. Si los hombres caminan en el sendero que Dios les ha señalado, tendrán un consejero cuya sabiduría está por encima de toda sabiduría humana. Josué era un general sabio porque Dios era su guía. La primera espada que Josué usó fue la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Debido a que Josué tendría que hacer frente a las influencias más fuertes que se levantarían en contra de sus principios de justicia, el Señor misericordiosamente le encomendó que no se apartara ni a diestra ni a siniestra. Debía seguir un camino de estricta integridad. Si no hubiera habido peligro delante de Josué, Dios no le hubiera repetido una y otra vez que fuese valiente. Pero en medio de todas sus inquietudes, Josué tenía su Dios para guiarle. No hay mayor engaño para un hombre que suponer que en cualquier dificultad puede encontrar un guía mejor que Dios, un consejero más sabio en cualquier emergencia, una defensa más fuerte bajo cualquier circunstancia. El Señor tiene una gran obra para ser hecha en este mundo. La obra de Dios ha sido dada a cada hombre para que la realice. Pero el hombre no debe hacer del hombre su guía, para que no sea conducido por el mal camino. Esto es siempre inseguro. Mientras la religión de la Biblia incluye los principios de la actividad en el servicio, al mismo tiempo está la necesidad de pedir sabiduría diariamente de la fuente de toda sabiduría. ¿Cuál fue la victoria de Josué? Meditarás en la palabra de Dios de día y de noche. La palabra del Señor llegó a Josué precisamente antes que pasara el Jordán. Este era el secreto de la victoria de Josué, que hizo de Dios su guía. Los que ocupan cargos de consejeros debieran ser hombres generosos, hombres de fe, hombres de oración, hombres que busquen diligentemente luz e inteligencia para comprender cuál es la mejor manera de desempeñar su cometido. Josué, el dirigente de Israel, escudriñó diligentemente los libros en los cuales Moisés había anotado fielmente las instrucciones impartidas por Dios, para no actuar imprudentemente. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy, para nuestra vida espiritual? Esta lección nos enseña la importancia de confiar en la providencia de Dios, incluso en momentos de cambio y transición de liderazgo. Nos recuerda que la verdadera guía proviene del Señor, y que Él levanta y capacita a sus siervos para cumplir sus propósitos. Nos llama a la fidelidad, obediencia y servicio desinteresado, sabiendo que es a través de estas cualidades que podemos ser instrumentos eficaces en sus manos. Finalmente, subraya la crucial necesidad de recordar siempre quién es el verdadero líder invisible de la Iglesia, manteniendo nuestra mirada y dependencia en Él. Ya para finalizar el estudio de hoy, vamos a responder las dos preguntas de la lección. Después de haber analizado Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 22, y Josué capítulo 1, versículo 1 al 9, la primera pregunta es: ¿por qué es significativo que el libro de Josué comience haciéndose eco de una promesa relacionada con lo que sucedería tras la muerte de Moisés? Es significativo porque reafirma que Dios sigue guiando a su pueblo tras la muerte de Moisés, cumpliendo la promesa de levantar otro líder como él. Josué es presentado como el profeta sucesor, validado por Dios, lo que garantiza continuidad, autoridad divina y confianza en el cumplimiento del plan. Ahora responderemos la segunda pregunta de la lección: ¿qué dicen estos textos acerca de Josué? Estos textos muestran que Josué fue un siervo fiel, lleno del Espíritu, escogido por Dios como sucesor de Moisés. Era valiente, obediente, y tenía una relación cercana con Dios. Fue capacitado para liderar al pueblo, y recibió autoridad mediante la imposición de manos. En resumen, la lección narra la transición de liderazgo de Moisés a Josué, el elegido por Dios para completar la obra de llevar a Israel a la tierra prometida. Se destacan los paralelismos entre ambos líderes, la promesa de Dios de levantar un profeta como Moisés y el camino de Josué para convertirse en un siervo del Señor. Fundamentalmente, se enfatiza que, más allá de cualquier líder humano, Dios es el verdadero y soberano guía de su pueblo. De esta manera, terminamos el estudio de la lección de hoy domingo 28 de septiembre. Si te ayudé a desarrollar tu lección, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal, y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana. Mi querido hermano y hermana en la fe, te animo a estudiar tu lección todos los días. Si deseas profundizar más en la lección de hoy,
Puedes descargar la lección desarrollada y explicada en PDF en mi canal de WhatsApp. El link lo encuentras en mi perfil o en la descripción de este video.